Bueno, desde luego que he aprendido muchísimo en los pocos días que he estado aquí. Primero estuve en Cartagena, que es una ciudad, por supuesto, maravillosa, y me quedé muy impresionada. Pero también estoy muy interesada en la arquitectura contemporánea y particularmente las intervenciones urbanas que se han hecho tanto en Medellín como aquí, como en otras ciudades. En Medellín estuve viendo todos estos proyectos maravillosos de las bibliotecas y de del metrocable y de la manera en que, o sea, que también pienso que desde un punto de vista urbano ha habido una transformación de la ciudad que es ejemplar, digamos, a nivel mundial. Estas intervenciones en estos barrios, digamos, poco favorecidos, en los que se hace de repente una biblioteca que tiene un valor arquitectónico importante y que cuando tú lo visitas te das cuenta de la manera en que esta intervención casi como de acupuntura, ¿no?, ha transformado el barrio radicalmente, ofreciéndole no solamente un espacio público, pero también no sé, una dignidad y una capacidad de ver las cosas desde, se abren otros horizontes para toda esta gente, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo y realmente ejemplar, ¿no? Y hoy también hemos ido a ver las obras de Giancarlo Mazzanti, particularmente esta cubierta que ha hecho también en un barrio muy desfavorecido, con los poliedros, muy bonita. Y uno se da cuenta también de la importancia que estas intervenciones tan pequeñas pueden tener en el cambio, digamos, social y el cambio urbanístico. En general es que es muy diferente porque ahora, por ejemplo, en España pues nadie tiene trabajo y es bastante notable que en cambio aquí se están haciendo tantísimas cosas. De hecho hay varios arquitectos españoles que están tratando de hacer algunas cosas aquí. Está en un momento completamente diferente y muy vital Colombia y en general yo creo que Sudamérica, ¿no? Y esto es muy bonito verlo en un momento en que en otros países pues están realmente como deprimidos, que hay pocas posibilidades de hacer arquitectura. Es decir, que ahora yo creo que Latinoamérica es realmente el laboratorio de la arquitectura contemporánea. Y en cuanto a obstáculos, pues claro, se está trabajando en proyectos públicos con unos presupuestos muy ajustados, y hay siempre el problema para los arquitectos de que les gustaría realizarlo de una manera que quizá es imposible. Entonces siempre hay este tira y afloja para que las cosas queden bien pero no sean caras, ¿eh? Y esto yo creo que es muy importante también y que sirvan a la gente. Bueno, yo creo que el seminario en general era sobre la educación y que la mayoría de la gente pues habló de esto, de los diferentes programas pedagógicos que están en uso en diferentes países, porque claro, la enseñanza de la arquitectura no es igual aquí que en los Estados Unidos, que en Inglaterra, que en Alemania, ¿no? Entonces las conclusiones son muy diferentes, depende del punto de vista. Como yo dirijo el programa de doctorado de la Universidad de Princeton, pues sobre todo me enfoqué sobre el tema de los programas de doctorados en arquitectura, que sorprendió bastante a la gente el darse cuenta de que en realidad son relativamente nuevos. Es decir, que los primeros programas de doctorado en arquitectura en Estados Unidos se establecieron como en los años 70 y que Harvard, por ejemplo, no tenía programa de doctorado en arquitectura hasta el año 90 y algo, ¿no? Y Colombia hasta el 97 y Yale el año pasado. Entonces, que son nuevos de alguna manera, como también lo son aquí, y que hay que pensar la manera en que se enseña el doctorado para los arquitectos, porque claro, el arquitecto no es como un historiador del arte, a pesar de que pueda escribir una tesis doctoral, a pesar de que pueda tener un rigor en la investigación. El arquitecto también yo creo que debe utilizar esa otra parte, digamos, de su cerebro, que es también muy creativa, que consiste también en hacer cosas. Y en este sentido hablé de un proyecto que ahora estamos hablando de traerlo aquí a Colombia, que es una exposición de revistas underground de la cultura arquitectónica de los años 60 y 70. Y esto fue un trabajo de investigación que hice precisamente con los estudiantes de doctorado de Princeton, que después hubo una exposición en Nueva York, en el Storefront, que es una galería de arte,
y de ahí ha ido ya a 9 ciudades europeas y norteamericanas, y hay la ilusión también de que viniera a Latinoamérica. Pues es posible, estamos hablando de ello, estamos hablando de todas las posibilidades que hay, de poner de acuerdo más de una universidad. Lo que fue bonito de la exposición en Nueva York es que no era simplemente una exposición que interesaba a los arquitectos, es que venían gente de diseño gráfico, es que llegó un momento que venían los niños de las escuelas, porque es muy bonita también de un punto de vista gráfico, y tuvo mucha difusión, estuvo publicada en el New York Times, estuvo publicada en las mejores revistas de arte y de arquitectura de todo el mundo, más de 100 reseñas de la revista en todo el mundo, con lo cual se puede decir que está tratando de presentar también la arquitectura a un público más amplio, que en realidad también yo creo que coincide con lo que estábamos hablando antes de la arquitectura aquí en Colombia, y yo creo que lo que es muy importante es hacer la arquitectura accesible a los demás. Sí, bueno, la arquitectura siempre ha sido, digamos, multidisciplinar. Hay siempre esta idea de que el arquitecto tiene que saber un poco de todo, ¿no? Y es una idea que viene del Renacimiento, es una idea muy bonita, que el arquitecto tiene que saber todo, ¿no? Un poquito de todo, ¿no? Y entonces un poco lo hemos perdido en los últimos años, bueno, no en los últimos más recientes, pero quizá empezando en la época de los años 70 también, con un discurso más bien oscuro, con una idea de que la arquitectura era autónoma y que hablamos solamente para otros arquitectos. Entonces, esta idea de presentar la arquitectura como parte de la cultura quiere decir que la arquitectura se puede leer como leemos una novela, como leemos una película, y que la gente podría también acceder a este entendimiento de la arquitectura como parte de la cultura. Es bastante notable, yo creo, en todos los países, que gente que ha ido a buenas universidades, a buenas escuelas, tiene un relativo conocimiento del arte moderno, por ejemplo, o del cine de vanguardia, pero es prácticamente analfabeto cuando llega a la arquitectura, ¿no? O sea, no saben reconocer una obra buena de una obra mala, no saben reconocer una intención de cambiar en la arquitectura de la misma manera que pueden tenerlo en otros campos del conocimiento. Entonces, yo pienso que la arquitectura es como los otros campos de la cultura, que no hace más que reflejar lo que ya somos como sociedad, ¿no? Y que hay que entenderla en este sentido. Pues la verdad es que no me presentaron a este proyecto del doctorado, me hablaron del programa de la maestría que tenéis aquí, que por supuesto es muy interesante, y me han hablado que hay un programa de doctorado solamente en la nacional y que realmente acaba de empezar, que solamente hay 3 personas y que está todavía digamos, al inicio. Entonces yo lo que les comenté precisamente es que bienvenidos, porque en realidad estamos casi todos al inicio. Como dije, la Universidad de Yale, que todo el mundo piensa que ya tendría un programa de doctorado en arquitectura desde hace muchos años, pues solamente lo empezó el año pasado. Bueno, yo creo que esta cuestión de la interdisciplinaridad es muy importante, es decir, enseñar no solamente arquitectura, sino también la relación entre la arquitectura y las otras formas de la cultura. No sé cómo es esta maestría tampoco en mucho detalle, pero me imagino que pueden haber también ramas de la maestría que pueden ser más teóricas, que pueden mirar al espacio en la literatura, por ejemplo, al espacio en el cine, y que esas son otras maneras también de ver la arquitectura. No sé si los Estados Unidos van a la vanguardia en la arquitectura. Es cierto que pueden ir a la vanguardia en educación en la arquitectura, porque tienen muy buenas universidades. Es una cosa que no se le puede negar a los Estados Unidos. Tienen muy buenas escuelas de arquitectura, tienen muy buenas universidades. En educación posiblemente sean líderes mundiales. Pero yo creo que en el campo de la arquitectura no. O sea, en el campo de la arquitectura buenos arquitectos pueden salir de todas partes, como está demostrado también aquí en Colombia y en tantos otros países del mundo. Es muy notable y hay que recordárselo muchas veces a los estudiantes, por ejemplo, de Harvard o de Princeton, donde yo
doy clases que se piensan que simplemente porque fueron aceptados a este lugar, ellos ya van a salir como algo realmente importante en la arquitectura, que los arquitectos mejores del mundo han salido de cualquier sitio, es increíble. O sea, hay que tener de alguna manera una capacidad de desear cambiar las cosas, y que no necesariamente esto se realiza a través de las escuelas. Es muy notable, por ejemplo, para mí, que los mejores arquitectos del movimiento moderno no fueron a la universidad. O sea, Mies van der Rohe no fue a la Escuela de Arquitectura, Le Corbusier no fue a la Escuela de Arquitectura, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es solamente ir a la Escuela de Arquitectura, sino que tiene que haber algo más, ¿no? Esta capacidad, digamos, esta energía, este interés por cambiar también las formas de hacer. Y en este sentido yo creo que Colombia está en un momento impresionante, ¿no? De hecho, en Princeton hemos justo invitado a Giancarlo Mazzanti a venir a dar clases, es decir, seguimos el trabajo de algunos arquitectos contemporáneos aquí, y se desea tener este contacto con Latinoamérica. De misma manera, en Harvard también hay un interés enorme por la arquitectura latinoamericana y por el discurso latinoamericano. Pues realmente no hemos hablado de eso, pero le puedo decir que en Princeton hay muchísimo interés. Por ejemplo, hay el programa de Latin American Studies, que lo lleva, el programa de estudios latinoamericanos, ¿no?, que lo lleva Rubén Galo, que es de México, y él tiene muchísimo interés en la arquitectura. De hecho, esta invitación a Giancarlo Mazzanti no empezó en la Escuela de Arquitectura, sino que empezó en el programa de estudios latinoamericanos. Hay mucho interés también por empezar a enseñar ya de una manera más profunda en las clases de teoría y de historia la arquitectura moderna en Latinoamérica. Todo esto yo creo que ayuda también a establecer colaboraciones de profesores que pueden estar haciendo una tesis, por ejemplo, aquí sobre, como Carlos está haciendo, ¿no?, Carlos Grandes, sobre Le Corbusier y Bogotá. Bueno, pues nosotros en Princeton hemos trabajado muchísimo sobre Le Corbusier, pero esto es una cosa realmente que nos interesaría mucho saber, y tanto este tema como tantos otros, yo creo que son de mucho interés en este momento. Bueno, pues muchas gracias, pero yo les querría decir una cosa que casi siempre se deja de lado, pero que es realmente importante, que hay que aprender a escribir. Y esto realmente, si uno mira la historia de la arquitectura, se da cuenta que los grandes arquitectos del siglo XX son arquitectos que primero escribieron. Es decir, nos encontramos con Frank Lloyd Wright, con Adolf Loos, con Le Corbusier, con Gropius, con Mies, todos ellos arquitectos que primero se conocieron a través de sus escritos y que luego realmente empezaron a conocerse a través de su arquitectura. Cuando llegamos a mediados de siglo nos encontramos con la misma situación. Gente como los Smithsons eran muy conocidos también por sus escritos en revistas, etc. Después llegamos a los años 60, Denise Scott Brown, Robert Venturi, a los 70 con Peter Eisman, Delirious New York, de Rem Koolhaas. Se puede decir que todos estos arquitectos que han tenido un impacto en el mundo han hecho también el esfuerzo por articular sus ideas en forma de escrito, ¿no? Entonces la escritura es algo que a veces se deja de lado en las escuelas de arquitectura, pero tratar de enfocar un poco también este tema, de tratar de establecer cuáles son las ideas que van de alguna manera a influir en el diseño, que se trata de analizar la ciudad, se trata de analizar la arquitectura, es muy importante, es una tarea muy importante del arquitecto. El arquitecto escribe.